Me gozaré. Me gozaré en Jehová. Pues ha llegado todo mi dolor. Me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Cuando el Señor me devolveré la cautividad, queremos como lo que llega. Cuando el Señor me devolveré la cautividad, queremos como lo que llega. Mi boca llenará de vista, mis labios de alabanza, y entonces dirán las naciones, la mejor plata es el Señor. Y mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, y entonces dirán las naciones, la mejor plata es el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David fluía en su presencia, así como David cantaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me ha hecho libre. Me ha hecho Gloria a Dios, aleluya, amén. Cuando le dijeron, vamos a hacerlo. Bendición, hermanita. Dios le bendiga. Tenemos guitarrista suplente ahí, así que si hermano Patricio falla, está preparado el
suplente se toma en serio su trabajo porque lo vi afinar la guitarra también. Sí. Hace todo lo que hace afinar la guitarra y todo eso. Y ya, por guitarrista no tenemos problema. Agradecemos al Señor porque nos permite estar reunidos durante un domingo de la mañana en la casa del Señor. Dios considera eso como algo serio cuando alguien aparta un momento para Él. Y en verdad, la palabra que hoy quiero compartir con ustedes es doctrina. La palabra doctrina a veces como que a la gente le cuesta oírla porque estamos acostumbrados a un mensaje como el mensaje más simple, más sencillo, que no por ser simple y sencillo deja de ser palabra de Dios. También la palabra sencilla es palabra de Dios. Pero la doctrina es, como se le conoce en el lenguaje evangélico, es como el poroto con cuero de chancho, o como con tragua, como le dicen por ahí. Comida dura, difícil de digerir, que a veces es importante que nosotros la consideremos también. Así es que, mientras usted se acomoda, busque en su Biblia el texto inicial que vamos a usar en primero de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo 4:6. Si usted trajo Biblia, vamos a leer y algunos textos también voy a pedir que los lean ustedes, para que el Señor también vea que usted lee la Biblia un día domingo en la iglesia. No trae la Biblia a pasear, ¿cierto? Así que a medida que lo vamos encontrando, nos ponemos de pie para mayor y mejor reverencia a las Escrituras y leemos en primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Es el texto que vamos a usar como texto base para la palabra de esta hora que nos habla acerca del cuidado de la doctrina. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Habiéndolo encontrado entonces, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16, dice así la letra. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nuevamente lo vamos a leer, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oramos al Señor. Padre, en esta mañana, Señor, nos disponemos a oír tu palabra. Yo necesito, Señor, que tu palabra moldee mi corazón. Haga pedazos, Señor, en mi mente los conceptos que muchas veces hacen que la semilla, que es divina, no germine, no produzca fruto. Trata con mi mente, mi corazón, con la de mis hermanos en esta hora, y nos sentimos honrados, Señor, de que podamos recibir el alimento celestial en esta mañana. Gracias, Jesús. Amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios. Amén. Tomen su asiento. Yo no soy mucho de dar gloria a Dios, pero a veces sirve para que nos despabilemos un poco, ¿cierto? Para que despertemos. Ok, primera de Timoteo capítulo 4, verso 16. Antes de meternos un poco en este versículo, es importante hacer referencia a que de los 27 textos o libros, como se les conoce del Nuevo Testamento, prácticamente la mayoría los escribió el apóstol Pablo, un hombre extraordinario. ¿Y por qué Pablo fue un hombre extraordinario? Simplemente fue un hombre extraordinario porque tuvo un encuentro extraordinario con Dios. Amén. Usted puede ser así de extraordinario si su experiencia con Dios le lleva a ese nivel. Si usted no tiene una experiencia profunda con Dios, usted va a pasar sin pena ni gloria por los caminos de Dios. Pero cuando usted se deja llevar en las cosas de Dios, Dios puede hacer de usted algo grande. Amén. Pablo no era una persona que digamos muy prometedor en cuanto a ser de confianza. Pablo habla en su propio testimonio de que él antes de ser un hombre de Dios era un perseguidor, dice. Dice, fui perseguidor y blasfemo, dice. Ninguno de nosotros con ese currículum pretendería ser usado por Dios. Pero ¿por qué Dios lo usó de manera tan grande? Porque él tuvo un cambio. Y ese cambio, mis estimados hermanos, es el que la gente a veces no ve en nosotros. Pensamos que el cambio va por la parte externa. Yo he predicado en muchos púlpitos y en muchas iglesias, incluida la católica, he tenido la oportunidad de que me han invitado muchas veces,
Y la gente tiene esa idea de que el cambio tiene que ser un cambio externo. En muchas iglesias la gente se les pide vestirse de esa manera y eso es desagradable, eso es como entrar a un club, ¿cierto? La vestimenta no hace el creyente. Por supuesto tiene que haber cierto decoro. Yo no puedo ir aquí en zunga. ¿Se imagina el pastor en zunga en el púlpito? No, esa cuestión no se puede hacer, ¿cierto? No hay, los extremos siempre son malos. Pablo habla del pudor y de la modestia, pero tampoco puede pretenderse de que la fe se exterioriza. Quiero hablarle un poco de ese concepto porque a veces nosotros tenemos contacto con parientes, amigos, vecinos, cristianos, y estos conceptos cuando no están claros, la fe, porque la fe debe crecer, Jesús dijo, si vuestra fe fuere como un grano de mostaza, el grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas de las hortalizas, y Jesús no habla acerca de que la fe tiene que ser necesariamente pequeña, sino habla de la productividad, porque dice que una vez que se hace grande, anidan en ese árbol las aves del cielo. La fe tiene un propósito, mi estimado hermano. El creer en Dios no es solamente decir creo. Cuando ocurren crímenes, afuera de los palacios de justicia, los periodistas entrevistan a estas sabandijas y los tipos dicen, yo creo en Diosito, dicen. Boca sucia, digo yo, o sea, usan el nombre de Dios y todos dicen creer en Dios. Todos lo invocan y por eso Dios los sanciona en los 10 mandamientos donde dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Dios nos liga a nosotros de poner el nombre de Dios en nuestros labios para cualquier tontera. No, el nombre de Dios no está para esas cosas. Entonces, Pablo es usado por Dios porque tuvo un encuentro con Dios que transformó su vida. Y Pablo fue convertido joven. A veces nosotros nos dejamos llevar por la película y vemos tipos muy adultos, pero sí, murieron adultos y ancianos muchos de ellos, pero fueron llamados en su juventud. Tipos que estaban vitales. Y Dios usó la vida de ellos y los transformó y los llevó, en el caso de Pablo, de las 27 cartas, como les digo, del Nuevo Testamento, otro libro, escribió más de la mitad. A iglesias, ahí entra el grupo de las cartas a Corintio, a Filipenses, que era la ciudad de Filipo, Éfeso, en fin, todo eso. Pero también habían cartas pastorales. Y Timoteo, que tiene dos, primero y segundo, son cartas pastorales. ¿Ya? Timoteo era un discípulo de Pablo, era como un aprendiz. Y la Biblia menciona de que este Timoteo tenía alta responsabilidad. Pablo puso, como se dice, todos los dados en esta persona. Y es muy riesgoso confiar temas relevantes en personas que están en formación. Eso nosotros lo vemos con nuestros hijos, o si usted está criando un nieto, un sobrino, usted ve que no puede, por ejemplo aquí al guitarrista junior, usted no puede decirle encienda la cocina. Esa cuestión usted no lo haría jamás, porque un niño no dimensiona los peligros de nada. Pero él lo va a hacer si usted se lo dice. Yo estoy seguro de que si al niño usted le pasa un fósforo y un encendedor y le dice pone, el niño lo va a hacerlo, porque usted se lo está mandando. Ahora, hay etapas en las cuales nosotros podemos desarrollar en las personas ese nivel de compromiso. Ahora, ese es el motivo por el cual a veces Dios no nos usa como queremos. Porque a veces todos nosotros oramos, Señor, quiero hacer esto, y Dios dice, nene, usted no está en la etapa que corresponde en que yo le dé ese nivel de confianza. Así que no nos pongamos tristes ni frustremos por nada. ¿Cuántas veces Dios conoce tu oración? Y dice, Señor, úsame aquí y acá, y Dios dice, está bien, pero no es tu etapa, no es tu momento. Necesitas adquirir experiencia, responsabilidad, un montón de cosas. En el caso de Pablo, Pablo empieza a instruir a Timoteo. Y la instrucción da en el clavo en el capítulo 4, verso 16, que lo vamos a volver a leer, que es el texto inicial. Si usted lee su Biblia, primera de Timoteo 4, 16, leímos que decía, lo primero, ten cuidado, ¿qué dice? ¿Qué dice? Primera de Timoteo 4, 16. Lee su Biblia. También vale la Biblia online, en los celulares, en los virtuales. Ten cuidado de ti mismo. Ahí a Pablo empieza como a hincar un poco, ¿qué se usa en el sur para cuando uno va a dar? No es la guadaña, es uno que es medio parecido a la guadaña, el arao. A meter, nosotros a veces vemos esa imagen, pero tiene una imagen simbólica muy fuerte. La tierra es el corazón. Eso Jesús dijo, el buen sembrador, la tierra es el corazón. Cuando se mete el arado se abre un surco y se hace un espacio, un hueco, una zanja. Y ese simbolismo es lo mismo. Dice la Biblia que la palabra de sí misma, que es la espada del Espíritu, cumple esa función. Cuando entra en nuestro corazón nos abre un surco para que la semilla pueda caer y germinar. Entonces, Pablo empieza diciéndole a Timoteo, cuídate de ti mismo. Esa es la base de todo cristiano.
Usted se levanta y primero tiene que hacer su aseo personal, ¿cierto? Dios no va a venir a cepillarle los dientes ni a bañarlo, nada. Dios puede ser Dios Todopoderoso, pero eso no lo va a hacer por usted. Ahora, usted se ríe de esto, pero mucha gente no lo entendía. El origen de los conventos y los monasterios fue eso. Gente que se vivía solo, apartado en la antigüedad. Yo te hablo 300 años después de Cristo. Nuestros apellidos, de hecho, tienen esa historia. No sé si hay alguien que se llame Pilar aquí. Pero, por ejemplo, el origen de ese apellido era cuando los monjes significa persona solitaria, iban a los desiertos a orar y a meditar. Ellos construían pilares, por ejemplo, torres circulares. Y ahí vivían y estaban años ahí. Muchos de ellos aguantaban 2 o 3 semanas, pero ya los más que estaban apartados con Dios podían vivir años ahí. Y la torre cada vez la construían más alta, un círculo. Y le tiraban arriba agua, comida, y los tipos vivían ahí años. Había casos de personas que vivían 30, 40 años. Y de ahí le ponían el nombre del pilar. Alguien que se llamaba, no sé, pues fulano, le decían del pilar porque vive en ese lugar. Y cuando ellos bajaban a las ciudades, después de estar 20, 30 años o mucho tiempo aislados, solos y Dios, hacían grandes milagros y Dios los usaba. Era muy extremo, por supuesto. Dios nunca nos llamó a aislarnos de esa manera, pero ellos interpretaban la fe de esa manera. ¿Por qué? Porque veían en los textos de Pablo donde se decía, cuídate de ti mismo. Y ellos llegaban a la conclusión y decían, es difícil. En mi casa tengo muchos problemas, tengo que hacer. Entonces la solución es vivirme solo. Que muchas veces lo hemos pensado nosotros también. ¿Cuántas veces hemos dicho, quiero mandar todas las uñas y estar yo solo y Dios? Lo hemos pensado, a veces hemos pensado, sí. ¿Cómo me gustaría escapar un día a un bosque y no escuchar más que el lobo que me tiene aquí, a esta vieja que tengo al lado, y a estos perros, a mascotas, estos cabros chicos, al trabajo, todo, y estar nosotros y Dios? Lo hemos pensado. Yo me confieso y lo he pensado hasta aquí. Solo yo y Dios. Y lo más curioso es que cuando tú te lo propones, se te empiezan a abrir puertas, pero uno piensa que son puertas de Dios, no son nada de Dios. Cuando tú te propones a veces entregarte a Dios, cuerpo, alma y espíritu, llega una misteriosa puerta abierta de un trabajo que tú decías, y te amarra ese trabajo. Viene un pariente que nunca apareció y esas circunstancias te empiezan a amarrar y te empiezan a alejar de Dios. Entonces por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Y a veces nosotros nos cuidamos de otras cosas. Nos cuidamos que hablen mal de nosotros, que no nos miren, de aquí y de acá, y miramos el entorno, pero Pablo dice, no, Timoteo, te equivocas, cuídate de ti mismo. El cuidado personal, y no habla tan solamente de un tema de salud, de ser responsables con nuestro estilo de vida en cuanto a lo físico, sino habla de cuidarse en el área espiritual y emocional, que es como el bagaje, que es como el área que impacta más fuerte en nuestra vida. Entonces Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Ahora recién estamos iniciando un año y a la par de que muchos de nosotros debemos cuidar nuestra salud, antes que eso, cuidarse de nosotros mismos, cuidarnos a nosotros mismos, conlleva algo que el apóstol Pablo aquí explica entre líneas. Hay que leer bien lo que el apóstol dice. La versión dice exactamente cuidarnos de nosotros mismos. No dice cuídate de ti mismo, sino cuídate de ti. Y ahí Pablo le habla a Timoteo de algo que a veces nosotros no queremos ver. El peligro es intrínseco, que es una palabra técnica para decir que está dentro de nosotros. Y ahí no nos gusta cuando nos dicen eso. Pablo dice, cuídate de ti mismo. No dice cuídate a ti, no, cuídate de ti. Dios a nosotros nos cuida. Ahí no tenemos que... Dios nos cuida a nosotros. Pablo le dice otra cosa a Timoteo, dice cuídate de ti mismo. O sea, ten cuidado porque en ti mismo potencialmente hay un peligro. ¿Cuántas veces usted ha sentido que pensamientos malos, por ejemplo? Y lo ha sentido, o sea, usted sabe que está, no es que tiene el diablito aquí al lado, porque a veces nosotros pensamos que esa cultura no cristiana nos hace ridiculizar el mal. La cultura no cristiana ridiculiza al diablo, que el diablo es como un pequeño diablito que te habla aquí. Róbate una galleta. El diablo no te habla esas tonteras. Jesús, ¿qué dijo? ¿De dónde salen los malos pensamientos? Dijo, del corazón. De ahí brota todo lo malo. Entonces, Pablo le dice a Timoteo lo que Jesús ya había enseñado. Cuídate de ti mismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestro corazón, ¿cierto?, las raíces de la malignidad. Y eso no se corta. Hay muchas iglesias que enseñan de que eso se extirpa. No se extirpa porque si se extirpara no existirían las personas que se apartan o se descarrían o se descaminan.
Y si la persona se puede apartar de Dios es porque esa semilla de maldad, ¿cierto? O el viejo hombre, como Pablo le llama, no está crucificado, se baja de la cruz. Y a todos nos puede, a los apóstoles, a Pedro, en el huerto se le salió el viejo hombre. De nada le sirvió estar 3 años con Jesús, que Jesús le habló de amar al prójimo, y todas esas cosas. Jesús andaba con una espada, andaba armado el tipo. Y cuando entregaron a Jesús en el huerto, el tipo no tuvo mejor idea que sacar una espada y dice que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, a Malco. Le sacó la oreja. Creo que ninguno de nosotros llegaría, por muy enojado que sea, a agarrar una tijera o el cuchillo cocinero y si se enoja con alguien en la casa y pásame para acá y te castigo y te corto una oreja. No haríamos eso. Habría que ser muy animal para hacerlo. Pero Pedro lo hizo, dice que se ensequeció tanto y dice que le cortó la oreja. Y ese fue el último milagro que Jesús hizo. Dice que sanó al hombre y le puso la oreja en su lugar. Cirugía express. Lo hizo. Y Jesús no se limitaba por las situaciones y las circunstancias. Pero por eso los apóstoles escribieron eso, cuídate de ti mismo. Imagínate, el Pedro que estuvo en el monte de la transfiguración, que vio milagros, Pedro es un tipo excepcional. De un momento a otro pasa a sacar un arma y todos después quedaron sorprendidos. Más que ver la oreja tirada ahí, todos dijeron, ¿de dónde salió esta espada? Este loco anduvo siguiendo a Jesús todo el rato armado. Que a veces a nosotros nos pasa, sin querer, como dice el Chavo, sin querer queriendo, nos sale una espada del corazón y con esa propia espada a veces nos dañamos a nosotros mismos, provocamos situaciones y circunstancias que después decimos, qué triste, qué lamentable, ¿cómo me siento? Entonces Pablo le da esa orientación a Timoteo y le dice, cuídate de ti mismo, ya tenemos esa base, y después dice, y de la doctrina, cuidarnos en 2 áreas, cuídate de ti mismo y de la doctrina, cuidar la doctrina. La doctrina es simplemente el conjunto de enseñanzas y conceptos y preceptos que nos encaminan a la fe. Y hoy día estas 2 áreas están siendo totalmente descuidadas de mucha gente. No digo en todos, pero mucha gente. Creen a su manera. Y usted tiene que ver y examinar qué tipo de literatura cristiana está consumiendo. Yo he ido a iglesias de hermanos donde tienen Biblias, por ejemplo, que no son Biblias cristianas. Tienen Biblia mormona, Biblia adventista, que no estoy en contra del credo o la fe de ellos, pero el concepto escritural erra mucho, es distinto. No es lo mismo que usted lea la Biblia y lea el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, o que lea los textos Vedas, de la religión hindú. No es el mismo Dios. Usted no me puede decir, no, si todos tenemos el mismo Dios, porque ese concepto no es un concepto correcto. Ese es un concepto babilónico, ese es el concepto que quiso fundar Nimrod haciendo la Torre de Babel. Aquí todos tenemos el mismo Dios, parido por la misma madre, y no es así. La Biblia dice que el Dios de este siglo, ¿quién es? El diablo. Ese es el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Jesús le dijo, el que gobierna la hora de esta tiniebla. Entonces nosotros tenemos otro Dios, el Dios verdadero. Por eso Jesús dijo, hay un solo camino al Padre, Jesucristo hombre. No hay otra manera, no hay otra forma. O sea, si la gente quiere hablar y acercarse a Dios, no existe saltarse una puerta alternativa. Tiene que pasar a través de Jesucristo hombre. Ese evangelio que Jesús lo predicó y lo vivenció a través de su carne. Entonces Pablo dice, cuídate de ti mismo, y después dice que la doctrina. Cuidarnos de la doctrina, mi estimado hermano, ahí también es difícil, porque a nosotros nos cuesta agarrar a veces la misma Biblia y leerla, o un texto, como decía el otro día Patricio, pero tenemos que hacer un esfuerzo de adentrarnos. ¿Por qué? Porque la gente que está afuera, que no comparte nuestra fe, ellos son avasallantes en sus conceptos. Ve ahora muchachitos que antes se dedicaban a otras cosas, hoy día la intelectualidad ha entrado en el corazón. La intelectualidad es un estorbo para la fe. Por eso cuando se convierte en una persona intelectual es una proeza. Pero aún así tampoco Dios le sirve. Dios tiene que vaciar todo lo que hay en su cabeza para hacerle un instrumento. Pero la intelectualidad, el razonamiento, la alta crítica, los conceptos de filosofía y todo lo que nosotros vemos que a veces la gente y parientes nuestros los tienen. A veces nosotros decimos, no, si este tipo, pero piensa todas las cadenas que tiene en su mente y en su corazón.
Todo eso se lo transmite el mundo. No necesita ser un universitario, un académico, no. Todo, desde el humilde feniano, al poblador, al traficante, al educado, al tipo, al presidente de la República. Todas las personas tienen conceptos en su mente. Y los conceptos se verbalizan, se exteriorizan a través de las palabras. Entonces, Dios no necesita ponernos un micrófono y entrevistarnos para ver lo que pensamos. Dice que Él ve el corazón. Él se salta todos esos procesos, pero nosotros no podemos saltarnos esos procesos porque somos limitados. Por eso Pablo entonces dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Entonces, así como usted nutre su organismo con diferentes tipos de alimentos, usted ahora nutre su alma con la doctrina. Lo que tú lees, o sea, lo que tú dejas entrar a tu mente y a tu corazón, eso te alimenta. Por eso cuando usted ve niños pequeños, en los estados de guerra, usted ve las noticias, los países árabes, ellos secuestran niños. Secuestran niños, no para matarlos, sino que para convertirlos en fanáticos religiosos de su credo. El Estado Islámico hace eso, en muchas tribus africanas, en Boko Haram, que es en África, hicieron hace un poco de tiempo. Se secuestraron a montones de niñas cristianas, jovencitas. ¿Para qué? Para convertirlas en personas radicalizadas de la fe musulmana. Nosotros no hacemos eso, nosotros predicamos el Evangelio. ¿Se imagina que nosotros hiciésemos eso, agarrásemos a toda la gente que no cree en Dios y lo encerráramos aquí, lo encadenáramos en paredes y lo obligáramos a leer la Biblia? Jesús no nos mandó eso. Jesús nos mandó a dar testimonio, que vamos a ver más adelante. Porque el cuidarnos de nosotros mismos y el cuidar la doctrina va a producir un testimonio que la gente va a quedar mirando y va a decir, esta persona es distinta. Esta persona tiene algo que es una evidencia de que ha estado con Cristo. Y eso se te nota. A Pedro se le notó, a pesar de que Pedro negó al Señor, Pedro cometió un montón de tonteras, y dice que aún dice, a minutos de maldecir el día en que conoció a Jesús, calentándose en la hoguera en el patio de donde el Sanedrín estaba enjuiciando a Cristo, dice que una sirvienta, de lo que habló el otro día Patricio, ¿qué dijo? Por tu forma de hablar, también eres de él, dice, eres de ellos. Entonces nosotros nos damos cuenta de que la gente que tal vez no esté en nuestro círculo de fe, nos observa constantemente, ve nuestro proceder. Cuando dice que por tu forma de hablar, no se refiere a la forma del acento, o el léxico, o la gramática, no, se refiere tampoco al tono de voz, si es dulce o no es dulce, sino que se refiere, cuando dice tu forma de hablar, se refiere a que comparten los mismos conceptos. Entonces dice el verso 16, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Tercer eslabón, persiste en ello, dice. Que ahí es donde también, usando un chilenismo, nosotros guateamos. Nos cuesta ser persistentes en las cosas. Nos cuesta, pero Pablo lo dice, persiste en ello. Persiste significa ser constante, ser metódico. ¿Persiste en qué? En cuidarte de ti mismo y persiste en cuidar la doctrina. No basta solamente con decir voy a hacerlo, sino Pablo dice ser persistente. Y ser persistente es hacerlo todos los días, permanentemente. No sirve hacerlo día por medio, una vez a la semana, no. Sino persiste. Y para tener persistencia usted tiene que tener una motivación. Y si usted no tiene una motivación, mire, aunque venga un ángel a empujarlo, usted no va a hacer nada. ¿Cuál es su motivación por estar en las cosas de Dios? ¿Sabe por qué Jesús sanaba a tipos que no merecían ser sanados? Como los leprosos, también haciendo referencia a lo que hablaba él el otro día. Y Jesús sanaba a un montón de tipos que después se iban y daban relaje. Lo hacía porque simplemente esos locos persistían. Simplemente por eso. Los tipos seguían a Jesús y eran cargantes, hijo de David, sáname. Los otros les daban el manto y lo seguían por todos lados, lo apretujaban. Y Jesús ya decía, había sanidad para todo, porque los locos son persistentes. Y a veces nosotros no alcanzamos ese nivel de fe porque vamos y decimos, Señor, ya, pues muere. Y después hasta ahí, nuestra persistencia hasta ahí nomás llega, o sea, no estamos ahí totalmente persistiendo todos los días. Ya, Señor, soy tu hijo, Señor, ayúdame, Señor, a acordarme, convencerlo. Es como cuando uno está enamorado, si es el mismo concepto. Porque cuando tú estás enamorado tenés que persistir, o si no, viene otro y... Es como el cuento, no sé si conocen la historia, de un hombre, de un muchacho, que estaba enamorado de una niña. Y el tipo tenía mucha vergüenza. Entonces, antes se escribían cartas, por los carteros eran. Y escribía cartas y le enviaba a un amigo. Ya la carta, el tipo dijo, voy a persistir. Y persistió todos los días. Carta durante un año. Cuento corto, la niña se casó con el cartero.
Claro. El tipo persistió, pero su fundamento era malo. El tipo escribía las cartas y el cartero en el camino iba y se lo entregaba a la chica. Nunca le dijo que el otro mandó una carta. Y la niña se casó con el cartero. ¿Qué cree que hizo el otro loco? Se mató, pues, se tiró en un pozo, en un puente. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Tú persistes y viene el diablo. Y tu oración ahí no llega, no se va para cualquier lado. La oración nunca llegó al cielo. Dios nunca se enteró de que estuviste persistiendo. Porque tú tienes que persistir, pero con una motivación correcta. ¿Cuál es tu motivación? Si tú dices que tu motivación es tener salud, esa no es la motivación correcta. Si tu motivación es ser usado, tampoco, porque la única motivación que debiera movernos es llegar a su presencia. Somos peregrinos y extranjeros aquí. Pero nuestra motivación debe ser allá. Dice, y le veremos cara a cara. Esa es nuestra meta. Llegar algún día a ver el rostro del Señor. Entonces cuando ahora tú escribas cartas al Señor, oraciones, lo que sea, tú vas a tener la certeza y la seguridad de que eres persistente, pero tu motivación va a ser correcta. Eso Jesús se lo preguntó a sus discípulos cuando todos quisieron irse, y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién vamos a ir? Si tú a nosotros nos has dado palabras de vida eterna, palabras que nos mantienen vivos, vitales en las cosas de Dios. Entonces a veces es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que nos motiva? Esa historia del cartero a mí me hizo reír mucho porque es así, ¿a cuánta gente le pasa? A lo mejor a alguien le trae un recuerdo del pasado medio triste también, pero este es de los vivos, como dice la versión moderna de mi Biblia, el reino de los cielos es de los vivos. Hay que ser vivo en esto, si no el diablo nos lleva a la delantera. Pobre cabro escribiendo cartas a su enamorada y nunca la enamorada se fue por otro lado. ¿Por qué? Porque era persistente, pero su motivación era incorrecta. Y a veces sí, yo conozco mucha gente que dice, pero he llorado toda mi vida, he orado meses por esto y no pasa nada. Y si no pasa nada es porque algo está generando que no suceda nada. Porque la Biblia es clara, dice, si tú crees, será hecho. Y si no pasa, es porque, no es porque Dios no quiera responder, es porque la motivación está siendo puesta en otro punto. Entonces ya hemos visto, Pablo dice, cuídate de ti mismo. 2, cuídate de la doctrina. 3, persiste en esto. Usted debe decir, Señor, ayúdame a ser persistente, a desarrollar esta cuestión de persistir, de ser constante. ¿Cuántas veces usted habla con algún hermano de esta o de cualquier iglesia y le dice lo que a veces nadie quiere escuchar? ¿Sabes? Yo no voy a ir más. Y se dice, pero ¿por qué, hermano? Deja de ser constante. No, y te dan cualquier excusa. Que no te hablo de dejar de venir al culto en sí, no, sino de dejar la fe. Porque dejaron de persistir. Se les acabó el combustible. No tiene algo que los motive. Y cuando eso no existe, empiezan a aparecer cosas en nuestra mente y en nuestro corazón. Ansiedades, depresiones, angustias, fobias, miedo y un montón de cuestiones que empiezan a comernos. Entonces cuando eso sucede, hermano, uno tiene que encender la alarma. Ahora, todo esto Pablo lo sigue diciendo. Estamos leyendo el verso 16. ¿Qué dice? Después de persistir en ellos. Verso 16 dice, pues haciendo esto te salvarás. ¿Qué dice? A ti mismo. Pablo, ¿qué pasó? ¿Te confundiste? ¿Acaso Jesús no nos salvaba a nosotros? Aquí Pablo dice otra cosa. Haciendo esto, o sea, cuidándote de ti mismo, cuidándote de la doctrina y persistiendo en esto, Pablo dice, haciendo esto, te salvarás a ti mismo. Y a veces nosotros oramos, pero cualquier tontera, Señor, sálvame, ayúdame, tienes un salvavidas. No, Pablo dice, haciendo esto, te salvarás a ti mismo. O sea, está escrito, no lo podemos sacar de la Biblia. Es la forma bíblica de que no nos metamos en problemas. Eso dice el texto. Te salvarás a ti mismo, haciendo esto. Y después dice, y a los que te oyeren. A nosotros nos preocupan las personas que están a nuestro alrededor, queremos que también sean salvos, que conozcan este evangelio. Pero Pablo dice que haciendo esas cosas, te salvarás a ti mismo y salvarás también a esas personas. Ahora, vamos a desmenuzar esto porque esta es la introducción. Hay 4 versículos bíblicos que vamos a leer. ¿Quién tiene Biblia ustedes? Dayana, si puede buscar Ezequiel 33:9. Hermano Sergio, ¿tiene Biblia? Búsqueme 2 de Timoteo
Perdón, 1 Timoteo 5:20, 1 Timoteo 5:20, hermanito Edgardo, Ezequiel 33:9, mi hermano Sergio, 1 Timoteo 5:20, mi hermano que tiene Biblia, ¿cierto? Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5, y mi último versículo, mi hermano Edgardo, Tito 1:13. Tito está después de Timoteo, para que no se complique buscándolo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5. Tito 1:13, mi hermana Diana, Ezequiel 33:9, y mi hermano Sergio, 1 de Timoteo 5:20. Vamos a repasarlo, ¿no?, para que no se les pierda. Mi hermana Diana, Ezequiel 33:9, mi hermano Sergio, 1 de Timoteo 5:20, mi hermana, 2 de Timoteo capítulo 4, 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1 al 5, y mi hermano Edgardo, Tito 1:13. Vamos a partir por el mismo orden en que lo dije y vamos a ir uniendo lo que Pablo dijo en 1 de Timoteo 4:16. Cuídate de ti mismo, primer fundamento. Segundo, cuídate de la doctrina. Tercero, persiste en ello. Después dice, haciendo esto te salvarás a ti mismo y después a los que te oyeren. Ezequiel 33:9, escuchemos lo que dice este versículo del profeta. Amén, gracias. Pablo se toma de este versículo del profeta Ezequiel y responde la gran interrogante que a veces nosotros tenemos con respecto a lo que el apóstol dice, de que salvaremos a los que nos oyeren. ¿Cómo se hace eso? El profeta Ezequiel lo desmenuza en su capítulo 33, verso 9, diciendo, si tú avisares al impío de su camino, el impío es el que procede de manera incorrecta, el que está apartado de Dios. Dios le dice al profeta, tú tienes que avisarle a esa persona, darle un aviso. Es como los avisos legales que nos llegan a veces. Usted llega a la casa, usted no va a pillar el cheque a cobrar, no, siempre llegan pura desgracia, ¿no? Boletas, deudas, situaciones judiciales. Falta que llegue una cuestión del cementerio y que diga que nos están esperando, ¿no? Pura desgracia cuando usted llega a ver la carta y usted se compra un perro para que el perro se coma esas cartas, ¿no? Este es como un aviso legal. Dios cuando usa, profeta significa un portavoz de Dios. Tú tienes que entender cuál es tu función. Si Dios va a hablar a través de ti, lo que salga de ti es legal. No es una chacota, no es un juego. Entonces Dios le dice a Ezequiel, si tú avisares al impío, o sea, cuando el impío escucha que Dios está hablando a través de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, Dios ese aviso lo toma como un aviso legal. El impío no va a poder decir, que no me encuentro. No. Dios lo toma, dice, como un aviso. Dice, si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, o sea, deje de hacer la tontera que está haciendo, y el impío no se apartare de su camino, él morirá, dice, por su pecado, pero tú libraste tu vida. No dice su vida, sino tu vida. O sea, la responsabilidad de Pablo cuando dice, y salvarás a los que te oyeren, usted tiene que hacerlo. Tiene que persistir en cuidarse de usted mismo y de la doctrina, porque dice, salvarás a los que te oyeren. O sea, usted ahora cuando está en su círculo de amigos, de trabajo, de compañeros, de escuela, de universidad, de parientes no cristianos, usted tiene que hablar solamente si Dios le pide hablar. Porque si usted habla, si Dios no le manda a hablar, usted va a hablar pura tontera. Usted tiene que hablar solamente si está impulsado por Dios para hablar. Y cuando hable, ¿cierto? Dice, salvarás a los que te oyeren. ¿Por qué? Porque lo que usted va a hablar va a estar respaldado por Dios. Y lo que usted va a hablar no va a salir de su intelecto, de lo que hablamos al principio, de su razonamiento, nada, sino que usted va a hablar de la doctrina. Por eso dice, persiste en ello, en cuidar de la doctrina. O sea, usted va a hablar un conjunto de palabras y conceptos bíblicos de acuerdo al corazón de Dios. Y cuando usted habla doctrina, o sea, fundamentos bíblicos, la persona no puede contradecirlo. A lo más que va a pasar, como muy extremo, le pasó a Esteban. ¿Qué le pasó a Esteban cuando se mandó un tremendo discurso? Dice que los tipos, los dientes se lo apretaron, no aguantaron más, gritaron y agarraron un montón de piedras y lo sepultaron. Y murió el primer mártir de la iglesia. O sea, este efecto provoca. Ahora no va a pasar eso, no estoy diciendo que los tipos van a agarrar las piedras del patio del jardín y te las van a tirar por la cabeza. Las piedras significan las palabras duras, los encontrones. Eso te va a pasar. No esperes otra cosa, no esperes que te digan, oh sierva Vanessa de los Altísimos, ungida de Jehová. No te van a decir eso.
Te van a decir cosas feas. ¿Quieres hablar vos? Que antes era así, que era acá. Y te van a decir un montón de cosas hirientes que te lastiman, que llegan como piedra en la cabeza. Pero ahí tú tienes que decir lo mismo que Esteban. Más espiritual todavía. Veo los cielos abiertos, dice. Y veo al Hijo sentado a la diestra del Padre. O sea, no te tiene que quitar la espiritualidad el que te traten mal. Porque a veces nos achacamos y nos ponemos mal. Nos bajoneamos. Puta, este loco me dijo esto. No, usted sigue siendo un hombre y una mujer de Dios. Entonces, nos queda claro lo que el profeta Ezequiel dice en Ezequiel 33:9. Vamos a ver lo que mi hermano Sergio va a leer en 1 de Timoteo 5:20. Mi hermanito Sergio, escuchemos lo que dice. Persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Amén. Este texto es uno de los preferidos míos, de hecho me lo sé de memoria. Dice, y a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que aprendan a temer. Y a veces eso nosotros nunca lo hacemos. Eso es bíblico, no lo puede agarrarte un corrector y sacarlo de la Biblia. Pablo así, por eso Pablo es el Pablo. O sea, cuando el tipo llegaba a la iglesia, no andaban con tontera, no, el tipo era correcto. El tipo había sido, él dijo, yo he sido puesto por Dios para cuidar de esto, de la ley de Dios. ¿Y qué dice? ¿Cuál era su forma de trabajar? 1 de Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar. Partamos por eso. Hay gente que peca y hay gente que es persistente en pecar. O sea, le gusta pecar. Está bien que tengáis tu debilidad y cogí de repente las cosas espirituales, pero de ahí a ser persistente en pecar. Mira el juego de palabras que Pablo hace. Anteriormente decía persiste en ello, o sea, persiste en cuidar las doctrinas y persiste en cuidarte de ti mismo. Pero ahora Pablo habla de las personas, dice en 1 Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar. O sea, pecan todos los días. Se levantan con ganas de pecar. Se levantan con ganas de pecar. Y te lo dicen en su cara, no, yo soy pecador. Hay tipos que antes de desayunar ya se echan un copete en la boca, pues usted lo ve, sí, que están enviciados, llenos de vicio, llenos de maldad, se levantan ya haciendo una maldad. Entonces dice Pablo, a los que persisten en pecar, ¿qué dice? Repréndenlos en privado, dice, delante de todos. ¿Tiene usted el fuero para hacerlo? Porque eso es el mandato de Pablo. Ya si ve un tipo que es crónico, ya es un pecador empedernido, Pablo dice, al que persiste en pecar, repréndelo delante de todos. ¿Qué dice? Para que los demás también teman. Porque ¿se ha perdido el temor? Se ha perdido. Y no ahora, desde esos tiempos ya se ha perdido. ¿Y por qué se perdió? Por este libertinaje del cual Pablo habla. De tipos que persisten en pecar y hacen lo que mejor les parece y nadie les pone un atajo. Pablo le dice a Timoteo, porque ¿a quién le está escribiendo Timoteo? Pablo no lo hace. Ahora Pablo está formando un discípulo. Y yo me imagino la cara de Timoteo y bueno, ¿qué habla si yo soy el apóstol? No, y yo lo estoy mandando a usted. Ahora a usted le toca reprender en público a estos lobos que persisten en pecar. Y Pablo se fue, agarró el buque, se fue y dejó ahí a Timoteo con todos los leones pecadores. Pero Pablo sabía que Timoteo, esa tarea que se le encomendó le iba a cumplir. Por eso después Pablo le escribe en otras cartas, ninguno tenga en poco tu juventud, le dice. ¿Por qué? Porque era un tipo joven, era un cachorro en el Evangelio, pero Pablo le puso un yugo pesado. ¿Qué pasaría si tú en tu familia que no es cristiana y un día se te abre el techo de una epifanía, una revelación y te dice, hijo, anda y a todos estos lobos que son pecadores, pónelo en fila porque los voy a disciplinar? Tú no podías decir, es que Señor, es que no, porque así Dios usaba a los profetas. ¿Cómo Dios usó al profeta que le habló a Nabucodonosor? Dios le tuvo, Nabucodonosor se puso chúcara y cuando la persona le da la espalda a Dios, Dios los trata peor. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Dice que Dios le dio mente de animal. Anduvo más de un año, dicen, en los palacios de atrás, en los patios, comiendo igual que con las mascotas, dice, con los animales. Dice que le creció la uña, se le ensanchó el lomo con piel de animal, dice que se volvió una verdadera bestia, más de lo que era, por rechazar al profeta que Dios le había enviado. Entonces tú no te preocupes si Dios a ti te pone en tu corazón hablarle a alguien y reprenderlo. Reprenderlo no quiere decir ser insolente ni tratarlo mal. Reprensión es decirle que está ofendando a Dios. Tú cumplas con esa función. Si esa es la función que nosotros tenemos que hacer. Dice, repréndelos delante de todos. Y a veces nosotros decimos, Señor, úsame. Y esas son las cosas que yo estoy usando. Y a veces no. Queremos que Dios no use por otras cuestiones. No, que ahora Dios no va a multiplicar maná, si para eso está el líder. Hay alto maná, pero tienes que gastar lucas nomás. Que a veces nosotros tenemos que, no, si usted ya tiene lucas y se puede comprar cosas. Dios no va a hacer multiplicación de pan y peces ahora. Tiene que ser muy excepcional para eso.
No, ahora Dios va a usarlo en casos puntuales como estos, porque viene su venida, viene a la tierra y hay mucha gente que todavía es salvable. Todavía hay gente que puede, pero para ser salvo necesita esa reprensión. Más que querer. Porque mucha gente que a veces nos cuesta corregir, nosotros no tenemos filiación con mucha de esa gente. Entonces el apóstol Pablo, en 1 Timoteo 5:20 es claro, márquelo en su Biblia. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Vamos a leer el 1 Timoteo 5:20. Vamos a leer el otro texto, 2 de Timoteo 5, mi hermana Vanessa, 2 de Timoteo, capítulo 4, desde el versículo 1 al 5. Escuchémoslos con atención. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que salvará al vivo y al muerto en su reino. Que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda la fe y sabiduría. Porque vendrá tiempo cuando los estudiantes están a doctrina, no reteniendo comisión de oír, se amontonarán maestros conformes a su concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las obras. Pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, y es un Amén, gracias mi hermana. Esto es una cuestión, es una paliza lo que Pablo aquí habla. Es una paliza que se da a Timoteo. Y le sigue hablando a Timoteo, porque era medio duro Timoteo, por eso le escribió 2 cartas para que le entrara. Lo que Pablo habla aquí es una cuestión muy profunda. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Verso 2. Primero, que prediques la palabra. Para predicar la palabra no es necesariamente hacerlo desde el púlpito. Usted predica con su testimonio, con su forma de vida, con su estilo de vida. Eso sí te predica. No es necesario que usted sea un predicador de púlpito, no. Usted predica con su hecho, con sus acciones. Donde va, usted está predicando. Transmite un mensaje. Dice, predica la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y aquí ya Pablo entra a profundizar hasta líneas un poco del protocolo que nos marca la agenda no cristiana. Dice instar fuera de tiempo y en el tiempo. O sea, usted no tiene que estar sujeto de que de repente, ¿cuántas veces no ha pasado que de noche, en cualquier hora, Dios le dice, llama a alguien, o habla con alguien, y usted dice, no, estará ocupado, pobrecito, no lo quiero interrumpir, o no me va a escuchar? No, Pablo, ¿qué dice? Insta a tiempo y fuera de tiempo. O sea, va a haber momentos en que Dios te va a usar en un tiempo específico, que donde tú te vas a sentir cómodo. Va a calzar con tu proyecto. Y también dice que vas a tener que ser, Dios te va a usar a instar, dice, fuera de tiempo. O sea, cuando tú puedes estar enfermo. ¿Cuántas veces estando enfermo Dios te ha tenido que decir, da una palabra de aliento a un tipo que está mejor que tú? A mí muchas veces me ha pasado. He estado así en pobreza, en vacas flacas, hiper flacas, y vienen tipos solventes. Pues. Y Dios me dice, dar una palabra de aliento, y digo, pero ¿cómo? Pues siento loco, esto debería andar mentando a mí. O a veces gente enferma, que viene gente sana y dice, ore por mí, quiero consuelo. O puede estar tú puedes estar triste, amargado con montones de cosas, y viene gente que está peor, pues, y tú estás en Dios y te dicen, ore por mí. Y tú dices, pero ¿cómo voy a orar si tengo pena? ¿Cómo voy a orar si no estoy en mi mejor momento? Pero ahí Pablo lo dice, insta a tiempo y fuera de tiempo. Tú no puedes salir con la excusa, es que Señor, no puedo, no estoy en mi mejor momento. Pablo lo dice, insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta. O sea, Pablo nos menciona, si hacemos la lista, predicar, instar, redarguir, reprender y exhortar. 5. Que siempre en la Biblia el número 5 se asocia con la mano, con la movilidad. Tiene que estar los 5 dedos para que esto funcione. Es sabido de que si usted no tiene pulgar, no puede contar los billetes a fin de mes. ¿Cómo? Un pulgar no puede agarrar los billetes, no puede hacer ni una lecera sin el pulgar. Tiene que tener todos sus dedos para tener buena movilidad. Ya se imagina usted sin dedos. Señor, cuida mi dedito. Le da besito para que se da cuenta que es importante este compañero. Entonces, 5, y menciona estas 5 cosas, que representa eso, la movilidad, la agilidad. Dice, estas 5 cosas, ¿cómo debemos usarlas? Dice, con toda paciencia y doctrina. Vuelvo a mencionar lo mismo. Sí, no es solamente hablar doctrina o enseñar, sino que hay que tener paciencia en esto. Para todo oficio o profesión hay que tener paciencia. Y la paciencia no es una virtud que usted se la toma en cápsula. Esa cuestión Dios
te la hace germinar en el corazón con el ejercicio del tiempo. Usted va a ser paciente, sí, pero para ser paciente Dios se va a tomar su tiempo en desarrollar eso. Siempre pongo este ejemplo, aunque tal vez ya es repetido y tragicómico, pero es así. Usted va al hospital, a la sala de espera, y ahí en el letrero dice paciente. Espere un momento. Los pacientes son los que tienen que esperar. Por eso se dice paciente. Tienen que esperar la recuperación, tienen que esperar el tiempo de proceso de sanidad. Y a veces nosotros queremos decir, Señor, dame paciencia, pero no nos gusta ser pacientes. Queremos todo instantáneo, ya, rápido. No, y la paciencia, ¿sabe por qué Dios nos pidió ser pacientes? Porque cuando somos pacientes empiezan a morir todas nuestras expectativas humanas y terrenales. Y recién ahí Dios empieza a hacer lo que quiere hacer con nosotros. Yo sé que por eso dije al principio, este mensaje es doctrinal y ya, como que no doy la cabeza, el pastor está hablando muchas cosas. Pero eso es una doctrina, eso es para que tú entiendas de que este concepto de vivir nuestra fe es así. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en tu realidad, estás con tu vecino, estás regando y te hablan de algo, tú no puedes decirle contigo, Dios te ama. Porque luego te va a decir, sí, Dios me ama, me manda montones macana y Dios me ama, te va a decir. Y no es tan así, es un mensaje sencillo y simple, es verdad, Dios nos ama. Pero Dios ama a los que han hecho un compromiso y un pacto con Él. ¿Qué Dios dice? Que Dios mira de lejos a quién. Dios mira de lejos al antiguo. Entonces tenemos que tener claros esos conceptos. Entonces, ¿qué dice? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La versión antigua dice no soportarán o no querrán someterse, dice, a la sana doctrina, que es el tiempo que estamos viviendo nosotros ahora. Porque Pablo habla de la sana doctrina, o sea, una doctrina robusta, saludable, no una doctrina herética ni adulterada. Pedro lo habla en otra de sus cartas, donde en 2 de Pedro capítulo 1, verso 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, dice, para que por ella crecéis para salvación. Todas las damas presentes que han tenido la hermosa época de la lactancia, saben que el bebé es bebé y usted no le puede dar, no sé, nada, el tipo tiene que tomar la leche que tiene todos los nutrientes que necesita. Y Pablo lo dice, Pedro lo dice, desead, dice, como niño recién nacido, un niño recién nacido desea eso. El bebé, si supiera hablar, no te va a pedir hamburguesa, ni choripán, nada. Dice que el niño desea, dice, por eso el niño busca. Dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual. Esa es la leche espiritual, dice Pablo, no adulterada. No hay que ser pillo como los guasos para el sur que le echan agua a la leche, para que rinda. No, dice, no adulterada, que decir pura, dice, no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Estamos claros en eso. Entonces Pablo dice, vendrá tiempo en los cuales no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Por dónde viene la fe? Por el oír la palabra, y esa es la entrada. Y por eso Pablo dice que en el último tiempo habrá gente que tendrá comezón de oír, o sea, el diablo le va a poner pato diabólico, ¿sabes? Pato es un término vulgar para lo que sería la oreja sucia, ¿cierto? Sí, pato, pero estoy hablando así bien chileno para que entendamos ya que estamos relajados aquí. ¿Qué dice? Teniendo comezón de oír. Porque a veces leemos esos textos y como que la gente no lo entiende, pero traduzco en chileno, pato diabólico. Y a veces nos pasa eso. Nos pasa eso de que estamos en nuestro momento de oración, tú estás cantando un canto, estás en tu casa, en tu trabajo, y a veces Dios te habla, si es verdad, Dios habla a su hijo. De alguna u otra manera, pero inmediatamente viene el diablo y nos cierra el oído. Y si nos bloqueamos total. Entonces, podemos entrar a ese grupo, un grupo malo, que Pablo dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o deseos. Maestros quiere decir gente que pudiendo haber sido usados en los caminos de Dios, ahora, por haber tenido comezón de oír. Comezón es el que ¿cierto? Se amontonarán, dice. Que esa palabra amontonar es vulgar, no es como Jesús que llamaba, hacía discípulos, los organizaba. Y Jesús hasta en eso era lindo, porque dice cuando multiplicaba los panes y los peces, no es que caían los panes y los tiraba, no, dice, siéntenlos del grupo de 50 en 50. Qué técnico. Imagínate, ¿qué pasaría si Dios quería mirar a hacer panes y andaríamos haciendo despilfarros? ¿Qué? Como Dios me dice, tirando marraquetas y diría, no, Jesús dijo aquí hay una organización. Había canastas, dice que sobraban 12 canastas, que simboliza una para cada discípulo. ¿Por qué? Porque cuando Dios te usa también te va a honrar. Porque a veces muchos tienen ese concepto, no, que Dios te va a usar y vaya a pasar pellejería. No, sí, tal vez Dios te va a hacer pasar pellejería para que aprendas, como a Pablo también, dice, es menester que él sufra. Pero no siempre va a ser así, Dios también te va a tener momentos de honra. También va a ser así. Dice,
y apartarán de la verdad el oído. Si todo parte de ahí, esa conexión. Así como terrenalmente el cordón umbilical une al embrión, al feto, al futuro bebé, con la placenta, con la madre, espiritualmente a nosotros nos une el oído. Espiritualmente hablando, lo que a nosotros llega al alma. El oído no se refiere a esto, a la oreja, al oído, sino a lo que nuestra alma recepciona, percibe de las cosas espirituales. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Le sigue hablando a Timoteo. Sobrio. Sé sobrio en todo. Sobrio no quiere decir serio. Sobrio quiere decir como una taza de leche. Imperturbable. No te tienes que escandalizar. Tienes que ser claro en tus conceptos. Sé sobrio en todo. Aquí viene otra cosa. Soporta las aflicciones. Porque una aflicción es lindo ser parte del pueblo de Dios. Pero las aflicciones que las sentimos diariamente, usted no se desprenda de ellas, no ore mal, no diga, Señor, sácame, no. Pablo dice otra cosa, sopórtalas. Cría espalda. ¿Ha visto los tipos que nacen natación? Yo lo he visto. Los tipos tienen una espalda, parecen esas tablas de planchar. Uy, unas cuestiones. Y tanto, claro, tanto practicar, hacer así, tienen un cuerpo, una espalda que podéis poner en una olla de esos para hacer curanto atrás. Una espalda gigantesca. Puede soportar un peso increíble. Es lo mismo, Pablo dice, soporta las aflicciones. ¿Está orando mal? Sí, pues está orando mal. Tiene que decir, Señor, ayúdame a soportar, tener fortaleza, tener vigor. Porque si Dios le saca todas las aflicciones, no, pues usted no va a tener fuerza, después Dios lo le va a hacer así, lo va a tirar lejos. En cambio, cuando usted empieza a soportar las aflicciones, usted ya es de combate. Después el diablo lo va a mirar así y va a huir de usted, porque dice la Biblia, resista al diablo y huirá. Pero el diablo no huye de los tipos de ellos, el diablo se les pega como sarna. El diablo anda lapa arriba de ellos. Porque los tipos también no tienen cómo defenderse, no tienen ese potencial de defensa. Por eso Pablo le dice, soporta las aflicciones. Y después dice, a sobra de evangelista. Evangelista es el que porta la buena nueva, la buena noticia, que es lo que venimos hablando desde el principio. De salvar a los que nos oyen, de hablar en el momento en que Dios nos pide que hablemos. A sobra de evangelista, resumiendo, dice, cumple tu ministerio. Vamos a leer el último versículo, mi hermano Edgardo. Tito 1.13. Tito está después de 2 de Timoteo. Tito 1.13, lo leemos con atención. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. Amén. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. Gracias, mi hermano Edgardo. Pablo aquí ya habla de manera más profunda. Dice, reprender duramente. Esto es como un box. ¿Se imagina el box? Un tipo de golpe, y el otro se pone ahí en la esquina, alguien que no te quiero pegar, dice. No, hay los tipos, por eso tienen el guante y se acercan. De ahí es la palabra ungir, de untar. De que los tipos parece que transpiran, pero no transpiran, les ponen un aceite especial en el cuerpo. ¿Cierto? Y los guantes son de una silicona especial para que la fricción el golpe no se quede pegado, sino que sea más fuerte. Si usted se sube a un ring, ¿para qué va a hacer? ¿Para dar o para recibir? Eso es lo que tiene que definir usted. ¿Qué dice la Biblia? Más bien entrenado es dar. No es recibir. Usted tiene que dar golpe, hermano, y dar golpe al diablo. Si usted deja que el diablo le pegue, no, va a andar todo amoreteado todos los días. Usted se sube al reino espiritual todos los días, dice Pablo, peleando la buena batalla de la fe. Este es un ring. Y tiene que pelearse con la mentalidad de que usted tiene que empezar a pegar buenos golpes. Yo no soy de ir al gimnasio, aunque aparento ir al gimnasio, pero no. Por genética espiritual he sido bendecido. Amén, dice. Pero conozco muchos tipos que van al gimnasio. Para ellos es como un templo, ¿cierto? Pero lo más chistoso es que ellos tienen su técnica, porque muchos hombres los hombres igual van al gimnasio y está bien que vayan, pero los hombres no saben, a diferencia de las mujeres. Las mujeres son detallistas, te saben un escaneo, ya, tiro, a la primera, todo, con centímetros, verlos, porque usan taco y todo. Los hombres no, los hombres, ¿para qué chancla me pongo? Y ya dicen, la idea es caminar.
Pero las mujeres no, las mujeres van al gimnasio y van ya con algo definido, ¿cierto? Quiero esto. Los hombres no, dice, piensan que haciendo 3, 4 lagartijas ya van a tener un pectoral de acero, nada. Pero yo he visto muchos hombres que van al gimnasio y claro, dicen, quiero bajar la guatita, lo típico. Y los tipos no pueden entender o no quieren entender que para eso tienen que hacer el ejercicio que no quieren hacer. Piensan que haciendo pantorrilla, haciendo espalda, haciendo un montón de cosas, dice, la guata no se va a bajar. La única forma es hacer el ejercicio para el abdomen, que no lo quieren hacer. No lo pueden hacer porque no pueden hacerlo, evidentemente. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que hay ejercicios específicos para el cuerpo y espiritualmente exactamente lo mismo. Dios ha puesto herramientas o ejercicios, formas en las cuales debemos desarrollar ciertas áreas del cuerpo. Me refiero espiritualmente. Y una de estas, el apóstol Pablo lo dice en Tito 1:13. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos, escucha, sanos en la fe. Si usted quiere tener una fe sana, en algún momento va a tener que ser reprendido duramente. O por su pastor, o por un hermano espiritual, o por Dios mismo. La reprensión es parte de la vida del creyente. Ahora, si usted ya es una persona sana en la fe, porque no basta solamente tener fe, aquí Pablo habla de una fe sana, una fe que no está marchita, contaminada, ensuciada, no, sino una fe sana. Si usted es una persona que tiene fe, pero es una fe que está enferma, Pablo dice, tienes que reprenderlo duramente para que sea sano en la fe. Porque no es solamente que creas, no es solamente que tienes fe. Hay gente que tiene fe, pero una fe que está enferma. Y cuando esa persona tiene una fe enferma, Pablo dice en Timoteo 1:13, repréndelo duramente, porque hay gente que se merece que usted le hable duramente. Usted lo ha visto con su hijo. Ya cuando usted al hijo le habla de primera, sí, hijito, mi querubincito y todo, pero ya cuando el tipo ya no es querubincito y ya hace repetidas veces lo mismo, usted tiene que sacar la vara y el azote y ponerlo en línea. Porque si no lo hace, las consecuencias son lamentables. Entonces, el reprender duramente. Ahora, ese es un oficio que Dios le entrega, pero no a cualquiera. Hay hermanos que hacen esto y son inmaduros y lo usa el diablo. Si tú no eres maduro en las cosas de Dios, te va a usar el diablo y no te va a usar Dios. Entonces, el proceso es ese, el orden es ese. Cuando yo he sido reprendido duramente por personas espirituales y déjame decir que un bálsamo. De hecho, mi padre ha cumplido siempre esa función y no te lastima, no es una herida, es un bálsamo. Porque te está hablando alguien con integridad. ¿Qué dice Proverbios? Que me corrija el íntegro es una honra. Pero que te venga un sabandija, imagínate que venga un ladrón, un tipo malo, un tipo que es incorrecto a corregirte. Tú lo primero que decir, pero ¿cómo? Si no tienes moral, no tienes integridad. Ahora, aplicándolo a tu vida, y con eso termino. No dejes que el diablo use a veces tu pasado para truncar lo que Dios quiere hacer contigo. Porque a veces va a pasar eso. Juntando todo lo que te digo, tú vas a decir, ya, ok, me pongo la mano y voy a hacerlo. Y no va a faltar que el diablo usa a alguien y diga, ¿cómo usted va a hablar? Es decir, esa era otra persona. Pero ¿cómo si no? Pero era otra persona, se murió. Ahora usted es, como dice la Biblia, nueva criatura. Esa otra persona no existe, era otra persona. Sí, es verdad, esa persona yo la conocía, antes era aquí, era acá, blasfemo, contumaz, rebelde, mujeriego, bueno, para comer, todo lo malo, pero esa persona está sepultada, no existe, ahora yo soy otra persona. Y cuando la gente diga, no, estoy loco, sí, así es. Y ahí tú te liberas de eso, porque el diablo, déjame decirte que esa es la opresión que pone. Y hay mucha gente que está atada así por años. Cuando Jesús va a una sinagoga, porque Jesús también iba a la iglesia, dice que se encontró con una mujer que tenía una joroba. ¿Cuántos años la tuvo? 18 años. Viene ese simbolismo del peso de eso. Dice 18 años. Y no era una descarriada. Jesús dice, esta hija de Abraham, dice, atada por el diablo 18 años. Entonces a veces pasa eso, hermano. Pasa eso de que a veces estamos en los caminos de Dios, pero no nos despojamos de ese peso, ¿me entiendes? Y es fácil hacerlo, sí. Hay que hacer el orden bíblico que vimos aquí y que lo resumo y pasemos ahora. Cuidarnos de nosotros mismos. En los salmos, lea los salmos, David hablaba mucho de eso, Señor, líbrame, dice. Examíname, dice. Límpiame con hisopo y seré limpio. Y orar de esta manera es una cuestión difícil, porque es más fácil orar por los pecados de los demás, Señor, este loco es santista, este loco es perro, y conocemos las maldades de todos los demás, pero hablar de nosotros mismos es muy difícil.
y esta sinceridad es muy dura. No es lo mismo. Si es fácil ir y acusar, yo por otro lado, mira, estos dos señores se han portado mal. Pero cuando me toca hablar de mí, ahí hay que tomar más horas. Pensar, enumerar las macanas que uno se manda en acción y en pensamiento es largo. Pero Dios tiene alta paciencia para escucharnos, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice, cuídate de ti mismo. Y es muy sanador eso hacerlo. Y después dice la doctrina, que es, Señor, ayúdame a no ensuciar esta palabra, que sea una palabra pura en la cual yo estoy. Vamos a ponernos de pie, mi estimado hermano. Al oír esta palabra, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que esta palabra que te ha escuchado pueda estar en tu corazón. Y tú puedes decirle, Señor, ayúdame a cuidarme de mí mismo, ayúdame a cuidar de la doctrina. Ayúdame a persistir, a ser un hombre persistente, una mujer persistente, para salvarme a mí mismo y salvar a los que nos hieren. Y Dios, haciendo tú estas 4 cosas, estas 5 cosas que hemos mencionado, Dios va a hacer grandes cosas en tu familia. Cierra tus ojos y oramos al Señor. Padre bendito, agradecemos al Señor en esta hora, Señor, porque esta palabra que hemos recibido ha hablado de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a desarrollar en nuestro corazón un amor por esta doctrina sana, a persistir, Señor. Ayúdanos a cumplir lo que tú nos has encomendado a los que nos oyen, principalmente a los que están cerca de nosotros. Ayúdanos a persistir, Señor. Te pedimos que en nosotros nazca este compromiso firme, consistente, sólido, Señor, en seguir este evangelio. Pongo tu bendición, Señor, sobre cada hermano y hermana que ha oído la palabra en esta mañana. Que ellos, Señor, puedan tomar un compromiso, Señor, de seguir adelante, confiando, Señor, en que tú estás con nosotros. Perdona, Señor, nuestros hierros, nuestras faltas, nuestras negligencias. Queremos hacer las cosas bien, Señor, de acuerdo a tu palabra. Queremos, Señor Dios mío, cumplir como dice aquí nuestro ministerio. Queremos hacer la obra de evangelista, hablar de tu palabra, Señor, a través de nuestro testimonio de manera correcta. Queremos, Señor Dios mío, tener un corazón firme, sólido, Señor, que resista, Dios mío, estas tempestades que estamos viviendo y no acobardarnos, Señor, ante nada ni nadie. Tú eres nuestro Señor, te reconocemos como nuestro Dios, nuestro sustento y hacemos promesa renovada, Señor, de al inicio de esta semana estar, Señor, firmes en tu altar e interceder por aquellos, Dios mío, que están lejos de ti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, mi hermano. Vamos a cantar al Señor. Vamos a recibir a nuestra hermana que está moderando esta reunión. Amén.